Primero expresaros a todos las gracias por venir por la tarde en un día de frío, pero creo que la temática es lo suficientemente interesante, importante, y además tenemos un ponente de lujo que viene desde México, que viaja por el mundo, pero que viaja, en mi opinión, a los países más interesantes también del mundo. Ahora hablaba con Francisco sobre el hecho que va a estar en Israel las próximas semanas y quizás más. Y empezar diciendo, como mencionaba, primero un agradecimiento a Cremades Calvo Sotelo por tenernos aquí una vez más. Es un privilegio estar en esta sala, que además tiene el nombre de un personaje importantísimo en la historia de Estados Unidos y en la historia de la justicia y de la libertad, la Chief Justice Ruth Bader Ginsburg, mujer importantísima y que yo tuve la suerte de conocer, pero eso es otra historia. Deciros también que para mí es un privilegio poder presentar a Francisco Gil White. No es la primera vez que viene a Madrid, no es la primera vez que tenemos el honor de tenerle con nosotros. Y Francisco es un pensador no convencional que se atreve a investigar y que además defiende con fuerza, con pasión y con lógica su punto de vista. Por lo tanto, a lo mejor a algunos no les gusta, pero es lo mejor que podemos hacer desde la libertad, que es permitir a gente que estudia y que le dedica tiempo, y además lo hace como sionista convencido. Y para nosotros como fundación eso es muy importante. Deciros muy brevemente también que para la Fundación Hispano-Judía, que tenemos ya la suerte de estar operacionales desde el 2016, que se dice rápido, entramos en un momento muy interesante para nuestro desarrollo porque, si Dios quiere, en septiembre de 2027 inauguraremos lo que es el proyecto Mollar de la Fundación, que es el Museo Hispano-Judío, sito en la calle Castelló 21, es decir, en el corazón de Madrid, en el barrio de Salamanca, 3.000 metros cuadrados de exposición sobre lo que es la historia del pueblo judío, la historia que hay entre el mundo hispano y el mundo judío, los valores compartidos, y luego va a haber una parte muy importante sobre lo que es el mundo judío en el mundo y lo que es Israel hoy en día en el mundo. Por lo tanto, qué mejor que poder explicar quién es el mundo judío y qué tiene en común con la hispanidad, que creemos que es una historia muy importante y que va a despertar mucho interés del propio legado y de la propia herencia de muchos de nosotros, muchos españoles y muchos hispanos también. La temática de hoy es un golpetazo sobre la mesa, ¿no? Como dirían los mexicanos. No quiero perder ni un segundo más presentando nada más y deciros que Francisco ahora tiene el difícil reto de explicarnos por qué estamos en un momento tan difícil, y espero que terminemos con un mensaje de optimismo y de algún tipo de acción que podemos hacer para remediarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Agradezco mucho a la Fundación Hispano-Judía, a David Hatchwell, a Tamara Balcázar y a Mónica Sánchez Rubio por todos los esfuerzos que nos trajeron aquí. Quiero dejar tiempo para preguntas y respuestas, entonces voy a ser relativamente breve. Relativamente, porque yo generalmente soy muy extendido, ya me conocen. Lo primero que quiero dejar claro es por qué mi esfuerzo se llama The Management of Reality, la administración de la realidad. Y es que yo lo que estoy diciendo es que estamos viviendo en una realidad administrada. Y eso es algo muy difícil de oír, es algo muy difícil de aceptar, porque la realidad que nos han creado y en la cual vivimos, la falsa realidad en la cual vivimos, es una a la que nos adherimos emocionalmente. Entonces, cuando descubrimos que la realidad a la que ya estábamos adheridos no es la realidad, es muy difícil separarnos, es muy difícil abandonar esa percepción que teníamos de la realidad, y eso crea un obstáculo tremendo para el que está tratando de divulgar. Estoy tratando de explicar un poco este problema en el último artículo que publicamos en nuestro sitio de artículos, en Management of Reality. Resulta que el pasaje filosófico más famoso de toda la historia occidental es justamente sobre el asunto de la administración de la realidad. Y es la alegoría de la cueva de Platón. En mi opinión, es un pasaje filosófico que prácticamente nadie entiende, porque casi siempre el comentario sobre este pasaje se queda
nada más en la cuestión epistemológica, es decir, cómo sabemos cuál es la realidad y cómo comunicamos la realidad. Y lo que a nadie le explican, lo que prácticamente nunca le explican a ningún universitario, es que Platón utilizó esta alegoría para explicar el sistema totalitario que él estaba diseñando, y el objetivo de Platón era tener a todo el mundo engañado. Y eso no se lo explican a nadie. Y una vez que empiezas a entender esto, empiezas a entender muchísimas otras cosas, en mi opinión. Entonces, ahí les dejo ese artículo si les interesa, que es un poco explicar por qué el trabajo que hago yo es tan difícil. Bueno, empiezo con una definición de la locura que se le ha atribuido a Einstein. Resulta que nadie puede documentar que lo haya dicho él, pero se lo atribuyen a él porque no es una mala definición, es una muy buena definición de la locura. Dice: la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando cada vez un resultado distinto al que siempre obtienes. Pues sí, porque si cada vez crees que vas a obtener un resultado distinto del que siempre obtienes haciendo lo mismo, pues no estás haciendo contacto con la realidad. Y hacer contacto con la realidad es lo que preserva la cordura. La locura es desprenderse de la realidad. En el plano científico, la locura sería regresar siempre a la misma teoría que nunca predice nada. Si tu teoría no está prediciendo nada, eso es una locura que no la abandones. En la ciencia eso es lo que hacemos. Cuando falseamos una teoría, cuando vemos que las predicciones no obtienen, pues lo que hacemos es buscarnos otra teoría. Entonces aquí la racionalidad, ¿qué sería? Si algo que tú creías imposible lo predijo otro, como mínimo, la racionalidad exige que consideres el modelo teórico del que sí predijo el futuro, como mínimo. Eso no quiere decir que necesariamente tenga razón. Uno puede atinar por suerte, ¿no? O por razones que no tienen nada que ver con tener un buen modelo de la realidad. Pero como mínimo hay que evaluar la teoría del que sí predijo el futuro. ¿Qué es un modelo teórico? Pues un modelo teórico es un conjunto de hipótesis articuladas, ¿no?, que representan algún pedazo del universo que nos interesa, o que se jactan de representar algún pedazo del universo que nos interesa y que nos permiten hacer predicciones sobre lo que creemos que va a suceder. Yo hice una predicción en 2013, comencé a publicar mi serie de libros que eventualmente van a ser 10 tomos, van 5 publicados, y esa serie lleva el nombre de mi predicción. Se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Y lo que yo predije es que la siguiente gran matanza de judíos, que yo estaba seguro que iba a suceder en Israel. Bueno, ¿en qué me basaba yo para hacer esta predicción? Lo explico en mi serie de libros con mucho detalle. Lo que estoy explicando en esa serie es un fenómeno transhistórico, una estructura transhistórica que produce grandes matanzas de judíos siglo tras siglo tras siglo durante 2500 años. Y una vez que yo vi esa estructura, entendí que venía la siguiente, que no había manera de evitar que venía la siguiente, o por lo menos no había ninguna manera fácil de evitar lo que yo pudiera ver. Porque la gran matanza de judíos es el fenómeno sociológico más estable y recurrente de la civilización occidental y musulmana. Esas estructuras que producen grandes matanzas de judíos siglo tras siglo tras siglo, aquí siguen, no ha cambiado nada. Son las mismas estructuras que nos gobiernan en el siglo XXI. Y por eso yo dije, bueno, pues entonces la predicción menos arriesgada que puede hacer un historiador para el siglo XXI es que en el siglo XXI va a haber otra gran matanza de judíos. O sea, si hay una cada siglo, pues entonces lo menos arriesgado que puede decir un historiador es que va a haber otra en el siglo XXI. Es como decir, a ver, diario sale el sol, ¿cuál es mi predicción para mañana? Pues que va a salir el sol otra vez, ¿no? Lo que era arriesgado era predecir que esto ya se había acabado. Y ahí es donde entramos en la locura. Porque el pueblo judío, después de cada gran matanza, se convence de que fue la última. Y cuando llega la siguiente matanza, están todos pampando moscas. Eso es locura de manicomio.
porque la demostración de que estamos viviendo en una estructura que organiza grandes matanzas de judíos, la tenemos cada siglo hay una nueva demostración de esto, ¿no? Entonces, el hecho de que no nos acostumbremos a predecir que viene otra, cada siglo, lo que demuestra es que estamos locos. Y bueno, pues mi predicción desgraciadamente se cumplió. Yo publiqué El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, con la esperanza de que el publicar la predicción la anulara. Esa era mi ambición, que explicar el sistema que produce estas matanzas, si lograba yo vender suficientes libros, producir suficientes podcasts, etcétera, que se produjera una conciencia occidental, esa era mi loca ambición, y que en ese caso, ya con todo el mundo entendiendo cómo funciona el sistema, entonces sí lo podemos parar, ¿no? Pero obviamente que eso no tenía yo los recursos para eso, y entonces ni modo, en vez de convertirse en una advertencia efectiva, simplemente fue una buena predicción, desgraciadamente, ¿no? Y porque lo que sucedió el 7 de octubre es el comienzo de ese siguiente holocausto que yo vaticiné, y no se ha detenido. Estamos en el siguiente holocausto. Las fuerzas que quieren destruir al pueblo judío pueden haber sido detenidas más o menos. Ahorita estamos como en una pausa, pero ellos no descansan y esto va a reanudar. Entonces, eso es lo más importante que hay que entender. Ahora bien, del otro lado, ¿cuáles eran las objeciones a mi predicción? Porque cuando yo hice mi predicción, por supuesto, todo el mundo me dijo que loco era yo. Y lo que me decían es, no, pues es que Israel está muy fuerte. ¿Cómo crees que va a haber un genocidio? Y además en Israel. Pues Israel tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Israel gana todas sus guerras. Estados Unidos, la gran superpotencia mundial, es aliado de Israel. Y ya no hay tanto antisemita en el siglo XXI, esto ya se está desvaneciendo. Ese es un argumento que se decía mucho a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se estaba preparando la peor gran matanza de judíos de toda la historia. De todos estos puntos, el más importante, en mi opinión, es esta opinión que todo el mundo tenía sobre Estados Unidos. Me decían que Estados Unidos es aliado de Israel. Y aquí es en donde regresamos otra vez a este asunto de la administración de la realidad. Porque si esto no es cierto, si Estados Unidos no es aliado de Israel, y peor aún, si los gobernantes de Estados Unidos son enemigos del Estado judío, pues entonces estamos hablando de que la representación que tenemos de toda la estructura geopolítica está de cabeza. No es un simple error. Quiere decir que toda la estructura está de cabeza. Y eso fue lo que yo concluí. Y por eso hice mi predicción. Yo concluí hace 20 años, más de 20 años, que justamente la clase gobernante estadounidense lo que estaba preparando era un genocidio. He seguido haciendo predicciones, se han continuado cumpliendo, desgraciadamente. Por ejemplo, antes de que tomara el poder Donald Trump, yo predije que Trump iba a traicionar a Israel. Y me apuré a predecirlo antes de que tomara posesión para que la gente no pueda decir que son retrodicciones. No, son predicciones. Y lo que dije, cuando expliqué la metodología que yo uso, y esto lo repito siempre, es que cuando estamos construyendo un modelo geopolítico, es muy importante fijarse nada más en lo que los gobernantes hacen, no en lo que dicen, porque lo que dicen no les cuesta nada. Es lo que los economistas llaman cheap talk. Los economistas conductuales, los experimentales, dicen, ellos han diseñado toda su disciplina, los economistas conductuales, de tal suerte que en los experimentos sociales que ellos hacen, siempre tiene que haber bastante dinero sobre la mesa. Y tienen razón, porque solamente cuando hay dinero sobre la mesa, sabes que la gente se está comportando de acuerdo a lo que realmente les importa. No son preguntas hipotéticas, hay dinero sobre la mesa, mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto los economistas conductuales? Pues porque solamente las decisiones que cuestan nos revelan los valores subyacentes de la gente. Cuando algo no te cuesta nada, pues puedes estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Por eso no hay que fijarse en lo que la gente dice. Solo
en lo que los gobernantes hacen. Entonces yo les voy a dar un recorrido de las fronteras de Israel y lo que ha venido sucediendo en cada frontera de Israel con la política de Donald Trump, para que ustedes puedan ver que esto que yo afirmo sobre la clase gobernante estadounidense no varía en la era de Donald Trump. Muchísima gente se convenció de que Donald Trump iba a ser distinto de Obama y distinto de Biden, y este sí es sionista y quiere muchísimo al pueblo judío y es un gran aliado de Israel. Y por supuesto que eso es lo que decía Trump, lo sigue diciendo. Pero yo ahorita les voy a hacer el recorrido de las políticas de Donald Trump. Esto no es interpretación, son simplemente qué hizo Donald Trump en cada frontera de Israel en 2025, en el contexto de una guerra de supervivencia que ha estado peleando Israel en todas sus fronteras. Lo primero es Líbano. En Líbano tenemos que desde 2006 Estados Unidos ha estado enviando 3,000 millones de dólares a las Fuerzas Armadas libanesas. Ahora, las Fuerzas Armadas libanesas, desde hace mucho, son una sucursal de Hezbollah. Y uno no tiene más que dedicarle 5 minutos en internet para darse cuenta. No es ningún secreto, se dice a voces, muchísima gente lo comenta, se ha documentado por todos lados. Por ejemplo, esta página web de sionistas cristianos muy preocupados por la política estadounidense señala todo lo que les estoy diciendo, que Hezbollah controla el gobierno del Líbano, controla las relaciones internacionales del Líbano y controla a las Fuerzas Armadas libanesas, porque ya tienen un cacho tan grande del Parlamento libanés que tienen el control del el Consejo Supremo de Defensa, y con eso controlan, de hecho, a las Fuerzas Armadas libanesas. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos bajo presidentes anteriores y que continúa haciendo Trump? Han estado fingiendo que el gobierno de Líbano y que las Fuerzas Armadas libanesas son independientes de Hezbollah. Y con esa ficción han estado armando a Hezbollah. Hemos visto a Hezbollah en los últimos años incrementar su poder sobre las Fuerzas Armadas libanesas. En público los hemos visto desfilar con armamento estadounidense que había sido enviado a las Fuerzas Armadas libanesas. Se ha documentado que Hezbollah y las Fuerzas Armadas libanesas hacen operativos conjuntos. Hay soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas libanesas que son miembros con credencial de Hezbollah. Y también está muy claro que las Fuerzas Armadas libanesas no entran en donde Hezbollah no da permiso. Entonces, por un lado, el gobierno de Trump está armando a Hezbollah. Por otro lado, cuando en el contexto de estas guerras de los últimos 2 años, y ahorita estamos hablando de Trump, entonces estamos hablando de 2025, Israel estaba arrasando con Hezbollah. Ustedes vieron lo que hicieron las fuerzas de defensa israelíes, fue verdaderamente asombroso. La operación para asesinar a Nasrallah y a sus altos mandos, hicieron un truco para concentrarlos en el búnker de Nasrallah, que ellos creían que era impregnable porque estaba fortificado con no sé qué tanto concreto y además muy profundo, y lo que hicieron los israelíes fue tirar bomba sobre bomba sobre bomba hasta que alcanzaron a Nasrallah y a sus amigos en el búnker, una cosa verdaderamente asombrosa. Y luego la operación de los beepers y de los walkie-talkies, que es como de película de James Bond, es casi imposible de creer lo que lograron ahí. Y despuesito de eso entran al Líbano y estaban liberando todo Líbano rapidísimo. Yo tengo ahí una cita de un académico de West Point expresando su asombro total sobre la velocidad con la cual se colapsó Hezbollah ante la ofensiva israelí. Y estaba entonces Israel a nada de liberar Líbano. Lo único que tenía que hacer Trump era quedarse callado. ¿Pero qué hizo Trump? Trump interviene y dice, no, cese al fuego, detiene a los israelíes
y envía Trump a Tom Barrack, su representante para estos efectos, y después de imponer el cese al fuego, dice, bueno, vamos a hacer una negociación. ¿Y de qué se trata la negociación? De que el Líbano presente un pedacito de papel que contiene la promesa de que el Líbano va a desarmar a Hezbollah, que es una promesa que vienen haciendo desde cuándo. Cada año renuevan esta promesa y cada año no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque Hezbollah es el jefe. Entonces, por la 50ª vez produjeron una promesa de que iban a desarmar a Hezbollah y supuestamente tenían un plan para desarmar a Hezbollah. Y entonces el negociador de Trump se voltea con los israelíes y dice, bueno, Líbano ya cumplió, ahora tú, Israel, salte del Líbano. Ese no es un aliado de Israel, ese es un protector de Hezbollah. Y como les decía, más de $3,000 millones para el ejército libanés, que en realidad es para Hezbollah. Bueno, eso es Líbano. Vayamos a Siria. Ilumino a Turquía con Siria, porque el gobierno de Siria ahora es el gobierno de al-Jolani o de al-Sharaa, que es un cliente de Siria. ¿Okay? El padrino del grupo de al-Jolani es Turquía. ¿Okay? Entonces, por eso los ilumino juntos y vamos a ver qué está haciendo Trump ahí. En Siria tenemos algo parecido. En el contexto, ¿qué es lo que pasó en Siria? Se desmoronó el gobierno de Assad de una forma verdaderamente asombrosa, repentina. Nadie lo podía creer. La razón de eso es que, pues en realidad ya era un cascarón las Fuerzas Armadas que controlaba Assad y, de hecho, los comandantes de esas fuerzas ya era pura gente de Hezbollah. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que como Hezbollah le estaban volando sus cabezas en Líbano, lo que había de Hezbollah en Siria se fue a Líbano para tratar de apoyar en Líbano, y luego también, como los israelíes estaban bombardeando posiciones de Hezbollah en Siria, pues también se movieron de donde estaban para protegerse. Y entonces al-Jolani, que estaba atrapado en la provincia de Idlib, que es, creo que tengo para apuntar aquí, ¿no? No, bueno, no me voy a arriesgar. La provincia de Idlib es aquí, en la frontera con Turquía, y ahí estaba atrapado al-Jolani, lo tenía encajonado Hezbollah, pero cuando se hacen estos movimientos, al-Jolani le queda una línea directa libre hasta Damasco, y entonces, ¡pum!, se va hasta Damasco y se queda con Siria, o por lo menos, digamos, con las instituciones en Damasco. Y esto fue un desorden total, por eso pudo llegar al-Jolani a Damasco. Y en ese desorden, Israel entró a Siria y estaban arrasando. Si Trump simplemente se hubiera quedado callado, las fuerzas de defensa israelíes hubieran llegado hasta el norte de Siria a unirse con su apoyo, apoyados en su retaguardia por los drusos, hubieran llegado sin problema hasta el noreste de Siria, que es donde están los rojabanos, los kurdos rojabanos, que son musulmanes libertarios, si pueden creer esto, totalmente democráticos, quieren ser aliados de los israelíes. Entonces, en ese momento, una mancuerna israelí-rojavana pudo haber liberado todo Siria. Y con los rojabanos, que han estado protegiendo a todas las minorías en Siria, podrían haber construido una Siria realmente democrática. Pues no, eso no era lo que quería Trump. ¿Okay? Trump detuvo a los israelíes en Siria, como los detuvo en Líbano, no les permitió que liberaran Siria, insistió en un cese al fuego y protegió al gobierno de al-Jolani. Y esto es realmente increíble para el que cree que el gobierno de Estados Unidos o Trump en particular son aliados de Israel, porque al-Jolani es ISIS. Este es el líder de Jabhat al-Nusra, que no es otra cosa que Al-Qaeda en Siria. Y eso es lo que es ISIS. ¿Okay? ISIS viene de Al-Qaeda en Irak y al-Baghdadi, que era el líder de ISIS, envió a este al-Jolani a que fuera a Siria a fundar Al-Qaeda en Siria. O sea, esto es ISIS. ¿Okay? Y
Trump normaliza las relaciones con la nueva Siria de al-Jolani, reconoce el nuevo gobierno de ISIS en Siria y además anuncia que va a eliminar las sanciones contra Siria ahora que ISIS la gobierna. Turquía es el padrino de este al-Jolani. Y en el caso de Turquía, Trump felicitó a Erdogan por su gestión en Siria, que fue ayudar a que al-Jolani tomara el poder. Y además parece ser que le va a dar a Turquía los aviones estadounidenses que han estado pidiendo desde hace tiempo, que serían buenísimos para atacar a Israel. Y justamente eso es lo que ha venido diciendo Erdogan, ha estado diciendo que podría atacar a Israel, ha estado diciendo que quiere entrar a Gaza a defender a los árabes palestinos en Gaza, según él, y ha dicho que el verdadero soberano de Jerusalén es Turquía, ¿no? que es un argumento otomano. Bueno, pues todo eso está haciendo Trump hasta ahorita de 2-2. Luego, Irán e Irak. Los iluminó juntos porque desde hace tiempo Irán controla Irak. Entonces hay que considerarlos como una mancuerna. ¿Y qué está sucediendo ahí? Bueno, pues ya lo vimos, fue muy claro. En la guerra de bueno, no todo el mundo lo tiene tan claro, pero en mi opinión fue muy claro. En la guerra de los 12 días, Israel estaba ya a nada de destruir el régimen de los ayatolás. ¿Qué tan cerca estuvieron? Bueno, a pesar de que Trump detuvo esa guerra, ya se está colapsando Irán. Entonces, obviamente, Israel estaba a horas de destruir el régimen de los ayatolás. Y por eso, precisamente, en mi interpretación, estaba tan histérico Trump de que eso se detuviera, porque lo que quería era salvar a los ayatolás. Y de hecho, Trump dijo en público, en su red de Truth Social, que es la red de Trump, anunció literalmente, explícitamente, dijo que quería salvar el imperio iraní. Así lo dijo. ¿Y qué hizo? Bueno, pues entró de cobeligerante con Israel a la guerra, tiró unas cuantas bombas y inmediatamente después de tirarlas dijo, ahí muere. Ya, se acabó la guerra, cese al fuego. Si tú impones un cese al fuego cuando Israel está a punto de destruir el régimen de los ayatolás, ¿a quién estás defendiendo? A los ayatolás. Entonces, lo que hizo Trump ahí fue entrar a la guerra para tomar el control narrativo de esa guerra y poder imponerle un cese al fuego a los israelíes. La demostración contundente de esta interpretación es que Trump le avisó a los iraníes que si contestaban después de sus bombas, los iba a destruir por completo. Y aunque los iraníes sí contestaron con algunos misiles, Trump se aguantó, con tal de imponerle el cese al fuego a los israelíes, porque si no se ha aguantado, pues entonces Israel también puede regresar al ataque. Y la consigna de Trump era detener a los israelíes y salvar a los ayatolás. Entonces, fíjense nada más la amenaza de Trump. Dice, cualquier represalia de Irán contra los Estados Unidos de América será contestada con fuerza mucho mayor a lo que se vio esta noche. Y lo puso así, en mayúsculas. Y como les digo, los iraníes contestaron con algunos misiles y Trump no se movió, se aguantó. Aquí está un artículo explicando lo que todo mundo que estudia esto tantito ya sabe, que es que Irán controla Irak. Hay una serie de milicias en Irak, chiitas, todas controladas desde Irán, que son el verdadero poder en Irak. Y aquí nuevamente sucede lo mismo que pasa en Líbano. ¿Okay? Entonces, el gobierno de Estados Unidos finge, y lo puede hacer porque la gente está muy mal informada, la gente se informa con los grandes medios y los grandes medios nunca les explican esto. Entonces, como la gente es ignorante, el gobierno de Estados Unidos finge que el gobierno de Irak es independiente de Irán. Y con esa ficción han estado armando al gobierno de Irak, que es lo mismo que armar a los iraníes. ¿Okay? Fíjense nada más las cantidades. Desde 2003, Estados Unidos ha
gastado 642 mil millones de dólares en operaciones militares en Irak. ¿Se pueden imaginar siquiera esa cantidad? Y apoyo directo a las Fuerzas Armadas iraquíes, esos son 24 mil millones de dólares para entrenamiento, equipo y algunos otros servicios para las fuerzas de seguridad iraquíes. Y la excusa que dan para mandar este dinero a Irak es que las fuerzas de seguridad iraquíes supuestamente están combatiendo a ISIS. Ese es el argumento. Fíjense nada más, ISIS, que Trump acaba de reconocer como el gobierno legítimo de Siria. Nos dan a tole con el dedo, como decimos en México. Ok, entonces eso es Irán, Irak, nueva traición de Trump. ¿Qué hay con Arabia Saudí? En Arabia Saudí tenemos el país que más armas estadounidenses recibe en todo el planeta. Y eso ha sido así desde hace muchísimo tiempo. ¿Ok? ¿Y qué hace Trump? Anuncia que les va a enviar más. Y no solo eso. Ahí estamos hablando de 142 mil millones de dólares adicionales. No sé si está aquí no lo veo, pero más recientemente se anunció que parece ser que Trump les va a vender unos aviones F-35 también a los saudis, lo cual contribuiría a destruir la asimetría en superioridad aérea a favor de Israel que se ha tenido hasta ahora. Continuamos con Egipto. Egipto firmó un tratado de paz con Israel en 1979 y ese tratado de paz estipula que Egipto no puede poner tropas en el Sinaí. Cuando tú violas un tratado de paz, lo que haces es reanudar la guerra. Eso es lo que quiere decir violar un tratado de paz. Esa es la consecuencia legal. Por lo tanto, Egipto está en guerra con Israel porque Egipto ha puesto muchísimas tropas en el Sinaí y están haciendo ejercicios militares en el Sinaí para preparar una invasión de Israel. ¿Pero qué hace Trump? A Trump esto no le preocupa. No le preocupa en absoluto y está continuando con la ayuda militar que envía Estados Unidos todos los años a Egipto. Lo envía desde 1979. Esto es parte del acuerdo de paz que se firmó en 1979, gestionado por Jimmy Carter en Camp David. Es que se premia a Egipto por haber firmado un pedacito de papel que no significa nada, que es la promesa de los egipcios de no tratar de exterminar otra vez a los judíos israelíes, ¿no? Como hicieron en 48 y como hicieron en 67, ¿no? Entonces ellos emiten un papelito que no sirve de nada, idéntico al papelito del gobierno de Líbano que supuestamente van a desarmar a Hezbollah, ¿no? Es el mismo significado, nulo. Y por haber firmado eso, Estados Unidos le envía entre 2/3 y 3/4 partes del dinero que envían a Israel, se lo envían a Egipto. Y todo ese dinero Egipto se lo gasta en armamento. ¿Okay? Trump hizo todo un circo de que iba a auditar USAID y que iban a recortar los dineros que se van a donde no tienen que ir, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? El dinero para Egipto es sagrado y ese no lo tocaron. Y ahí están los reportes de que Egipto está haciendo ejercicios militares en el Sinaí, preparando una invasión del Estado de Israel. ¿Okay? Bueno, eso es Egipto. ¿Qué hay de Gaza? En Gaza, inclusive antes de que Trump tomara posesión, ya estaba él logrando que se acordara un cese al fuego, el mismo cese al fuego que había estado gritando Biden que quería. Entonces se supone que Trump es muy distinto, pero antes de tomar las riendas, Trump ya había logrado que se impusiera el cese al fuego que protegió a Hamás, que quería Biden. Y ahora, otra vez, cuando estaban las fuerzas de defensa de israelíes a punto ya de darle el golpe de gracia a Hamás, porque ya lo que les quedaba era la ciudad de Gaza,
y ya había empezado el operativo para conquistar la ciudad de Gaza. Y fue justo en ese momento, cuando Hamás iba a ser ya completamente destruido, que entra Trump como histérico otra vez a decir, no, aquí todo se detiene, cese al fuego. Cuando se armó este cese al fuego y se firmó el acuerdo, yo otra vez me adelanté a hacer mis predicciones y dije, lo que va a suceder aquí es que los rehenes vivos van a ser entregados, eso sí se va a cumplir. ¿Por qué dije esto? Porque si los rehenes vivos no hubieran sido entregados, Trump no hubiera podido proteger a Hamás. ¿Ok? Si los rehenes vivos, si Hamás no cumplía esa primera parte del acuerdo, entonces obviamente no había ninguna gramática posible para detener a los israelíes de reanudar la carga contra Hamás. Entonces esa parte sí se tenía que cumplir, si no, Trump no puede proteger a Hamás. Y así fue. Los rehenes vivos fueron regresados. Pero yo dije, después de que entreguen a los rehenes vivos, todos los puntos en este acuerdo, que están estipulados en este acuerdo, Israel los va a respetar y jamás los va a violar todos. Esa predicción se cumplió instantáneamente. O sea, no tuvimos que esperar ni una semana. Israel cumplió, empezó a soltar terroristas de las cárceles y después de eso, Hamás empezó, fíjense nada más lo que empezó a hacer Hamás, empezó a atacar soldados israelíes, pero lo más increíble es que empezó a ejecutar árabes palestinos en Gaza, en las calles de Gaza, en la zona que controla Hamás, que eran miembros de los clanes árabes en Gaza que estaban peleando contra Hamás. ¿Ok? Entonces, en el momento en que hay un cese al fuego y que Hamás recupera territorio y que Israel está respetando la zona que controla Hamás, en ese momento empiezan ejecuciones extrajudiciales en las calles de los árabes que estaban combatiendo a Hamás. Y Trump calificó a esos disidentes que combaten a Hamás, los calificó de criminales, dijo que Hamás estaba haciendo una operación policial y deshaciéndose de unas pandillas y no sé qué más dijo, y que él daba permiso de que Hamás mantuviera el orden. Perdón, pero los criminales en Gaza son Hamás. Ellos son los terroristas. Y estas eran ejecuciones extrajudiciales. Pero todo para generar un argumento, el que sea, con tal de impedir que Israel regrese a la carga contra Hamás. ¿Qué hay de Qatar? Qatar es el estado que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. Porque Qatar es el padrino de Hamás. Y Qatar es el estado que hace diplomacia a favor de Hamás y que alberga a sus líderes millonarios. Esto, en mi opinión, si yo no tuviera ningún otro pedazo de evidencia, con esto me bastaría. Porque Israel no es el aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, es Qatar. La base militar más importante de Estados Unidos en toda esta zona no está en Israel, está en Qatar. Se llama CENTCOM, Central Command. Y Central Command, fíjense nada más el área de responsabilidad que tiene. Central Command tiene como área de responsabilidad Nordáfrica, Oriente Medio y Asia Central. Es importantísimo. De todas las proyecciones internacionales de poderío militar estadounidense, esta es la más importante. ¿Y dónde está? En Qatar. Ahí está el cuartel. Cuando Israel quiso atacar a algunos líderes de Hamás que estaban siendo albergados en Qatar, ¿qué hizo Trump? Hizo un berrinche olímpico. Después hizo que Netanyahu le pidiera perdón al emir de Qatar. Esto es verdaderamente increíble. O sea, pedir perdón al verdugo de 1,200 civiles y soldados israelíes el 7 de octubre de 2023 y el responsable de 250
rehenes que algunos fueron torturados a muerte y otros fueron torturados no a muerte, pero también torturados. A ese le tuvo que pedir perdón Netanyahu porque Trump hizo un berrinche. ¿Por qué? Porque Qatar es su bebé. Y después de eso, Trump dijo que le extendía protección nivel OTAN al Emirato de Qatar. O sea que ¿eso qué quiere decir? Que si tú atacas, y este es un mensaje obviamente para Israel, si tú atacas a Qatar, estás atacando a Trump, estás atacando a Estados Unidos. Eso fue lo que dijo. Entonces, Qatar es sagrado. El Estado que organizó la peor masacre de judíos desde el Holocausto es el bebé de Trump y es sagrado. Este no es un aliado de Israel, qué esperanzas. Si fuera poco, me adelanté a mi slide, siempre hago eso. Y si eso fuera poco, también Hegseth, el secretario de la Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que van a estar entrenando a la Fuerza Aérea Qatarí en la base estadounidense de Idaho. Bueno, para los que no saben qué es Qatar, tenemos un artículo en la página. Qatar es Mordor. Eso es lo que es. Este es el bebé de Trump, es Mordor, y lo gobierna Sauron. No es ninguna exageración. En Qatar sufren 2 millones de esclavos, esclavos literales. No es un eufemismo, no es metáfora. Estas son personas que tienen dueño, que no se pueden ir de Qatar, porque cuando llegan con promesas falsas les dicen que les van a dar empleo, etc. Algunos los secuestran, les quitan el pasaporte, no se pueden ir. ¿Okay? No tienen un solo derecho adentro de Qatar. No les pagan. Los violan sexualmente. Cuando no les sirven, ya los tiran a la calle a que se mueran de hambre. Esta es la realidad de los esclavos de Qatar. 2 millones de esclavos. Y en toda la zona de los países yihadistas del Golfo estamos hablando más o menos de 16 millones de esclavos. En Qatar 2, y en el conjunto estamos hablando de Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, Omán, ¿cuál me falta? Bahrein. En todo este conjunto estamos hablando de 16 millones de esclavos. Pero yo creo que el peorcito de todos estos lugares es Qatar. Y ese es el mero bebé de Trump. Esto es la hermandad musulmana. ¿Okay? Qatar es la hermandad musulmana, es un centro financiero del yihadismo internacional. Esto es lo que está protegiendo Trump. Ese no es un aliado de Israel. ¿Y qué hay de Judea y Samaria? Lo que en los medios bautizaron incorrectamente como Cisjordania, un nombre que se inventó en 1949 y que no tiene ninguna base histórica y que no significa nada. El verdadero nombre de este territorio es Judea y Samaria. Y ahí lo que tenemos es Al-Fatah. Ahora en los medios lo llaman la Autoridad Palestina y antes lo llamaban la OLP, pero es Al-Fatah, eso es lo que es. Y bueno, pues Al-Fatah es una creación de Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, que no solamente fue el padre fundador del movimiento árabe palestino, sino también uno de los altos líderes de la solución final nazi. ¿Ok? Este dato, que el padre fundador del movimiento árabe palestino es también el codirector, junto con Adolfo Eichmann, del sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo, es un dato que yo di a conocer en el año de 2003, es un dato que se había suprimido, llevaban décadas sin mencionar esto en ningún medio, en ningún trabajo académico, siendo que este hombre había sido mundialmente famoso al terminar la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabía quién era y qué había hecho. En el Parlamento británico, y eso lo tengo yo ahí documentado en este artículo, en el Parlamento británico hubo parlamentarios gritando al final de la guerra que por qué este señor no estaba siendo enjuiciado en el Tribunal de Guerra de Nuremberg. Este señor es de la talla de Hitler. Y su organización, Al-Fatah, fue la que el proceso de disque paz de Oslo metió a los territorios militarmente estratégicos del Estado judío, Judea y Samaria. ¿Y quién los metió? El gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos fue el que organizó el proceso de Oslo.
Y cuando yo di a conocer la identidad de este señor y documenté su trayectoria histórica y lo que esto implica para el proceso de Oslo, la Universidad de Pensilvania, donde yo enseñaba, me despidió. Y me lo explicaron súper clarito. Me dijeron, esto no se puede decir, porque va a dañar el proceso de paz. Ahí fue cuando yo terminé de concluir que mi modelo del mundo estaba equivocado y que la clase gobernante estadounidense no era pro-israelí. Tengo todo un libro sobre este señor. Es el tomo 1 de mi serie El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Entonces, si quieren conocer todos los detalles horripilantes sobre este monstruo, se los recomiendo. Y aquí tenemos la famosa firma, el momento de la famosa firma que dispara el proceso de Oslo. ¿Quién lo organizó? El presidente de Estados Unidos, por supuesto. Y esto es bipartisano, o bipartidista, perdón, como decimos en castellano, bipartidista. ¿Por qué? Porque la gestión la hizo George Bush papá y James Baker III, su secretario de Estado, y luego el que termina y cierra y se cuelga la medalla es Bill Clinton. Uno es republicano, el otro es demócrata. No se hagan ideas de que, es que son los republicanos los que no nos quieren. No, son los demócratas. Son todos. No se hagan bolas. Y sobre Judea y Samaria, cuando la Knesset votó a favor de anexionar Judea y Samaria, Trump dijo, yo no lo voy a permitir nunca. Entonces, está protegiendo que una organización descendida de la solución final nazi, creada por el verdugo nazi del pueblo judío europeo, que está emplazada en territorio militarmente estratégico del Estado judío, sobreviva. Eso es lo que está defendiendo Trump. Esta es una organización que tiene un programa que en inglés lo apodaron Pay for Slay, pago por muerte, que le da un salario a cualquier árabe que asesine a un judío. Salario de por vida. Y si te mueres en el intento, ese dinero es para tu familia. Es una cantidad de dinero gigantesca, creo que es algo así como 1/3 de todo el presupuesto de la autoridad palestina, y ha transformado por completo la economía de estos árabes porque no tienen mucho cómo ganar dinero y este parece ser el camino seguro para mucha gente para darle sustento a sus familias, y los han convertido en unos monstruos. Esto es lo que está protegiendo Trump. Entonces, para dejar clarísimo cómo funciona este sistema de la política exterior estadounidense en Oriente Medio, estoy por publicar un libro que funciona como una actualización al colapso de Occidente. Yo creo que eventualmente este va a ser el tomo 9 o 10, el tomo 10 del colapso de Occidente, pero por lo pronto lo estoy publicando como una actualización, y lo que recorre este libro, que se llama Preparando el genocidio, es toda la política de Estados Unidos desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. ¿Ok? Y lo que demostramos es que no ha habido un solo presidente de Estados Unidos que haya sido pro-israelí, ni uno. Eso es lo que yo demuestro en este libro. Si quieren que les avise cuando se publique, ya saben, únanse a nuestras redes, ahí tienen el QR y les vamos a avisar. Es importante asimilar esto, y es importante, una vez asimilado, ser valientes y darse cuenta de que lo que necesitamos es un modelo geopolítico totalmente distinto al que nos están vendiendo los medios y las universidades. Porque nada de lo que yo recorrí ahorita en esta conferencia es consistente con el modelo que dice que el gobierno de Estados Unidos es pro-judío o pro-israelí. Todo lo contrario. Y tengo muchas evidencias adicionales que me estoy guardando para el Q&A, para las preguntas y respuestas, porque los voy a volver a apabullar ahorita que me pregunten. Entonces, lo dejo ahí y creo que sí logré dejar algo de tiempo para las preguntas, ¿verdad, Carlos? Perfecto. Muchas gracias.
Entonces, tenemos aquí, tú tienes los micrófonos, ¿verdad, Carlos? Entonces, nada más les voy a pedir un favorzote. Es muy común cuando yo doy conferencias, yo creo que sucede en muchas conferencias que tienen que ver con este tipo de temas, que nos dan ganas de dar un discurso. Porfas, no hagan eso. Solamente preguntas, porque si no, se come todo el tiempo de las preguntas que otras personas quieren hacer. Sí. En este caso, según su análisis… Pero no está prendido el micrófono, creo. Según su análisis, entonces, Israel no estaría al corriente de todo eso que usted sabe que es horrible, como para ¿a qué hora nos suicidamos? Esta pregunta siempre me la hacen. Sí, no soy muy original, lo siento. No, pero es que es natural hacerse esta pregunta. Cualquier cosa que yo descubro, yo no tengo recursos especiales para hacer investigación, no los tengo. Entonces, cualquier cosa que yo descubro, ya lo saben las agencias de inteligencia de estos países, por supuesto. La burocracia estadounidense cuenta con burocracias gigantescas que están recolectando información todo el tiempo y que están utilizando esa información para diseñar política. Y estas son burocracias hiperracionales que están jugando el juego del poder mundial o el juego del poder regional. Y a ellos no les conviene estar ignorantes de nada. Entonces, todas estas cosas que yo acabo de decir, por supuesto que las entiende el Mossad, y las entendió muchísimo antes que yo, y lo mismo en otras agencias de inteligencia, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, por supuesto que esto lo entienden en el gobierno de Israel, por supuesto. Entonces, a ver, ahí está, ¿cómo vamos a razonar? ¿Cómo nos alejamos de la locura y aprendemos a pensar racionalmente? Si el gobierno de Israel, la gente que toma las decisiones de Estado en Israel, tiene todo el conocimiento de lo que yo acabo de presentar y de otras cosas que todavía no te he platicado, ¿qué hipótesis sería consistente con los comportamientos que tú ves? Te pregunto. David. No someterse a lo que dice Trump. Si te dice vete de Siria, pues no te vayas. Claro, pero la pregunta es, ¿qué modelo del gobierno de Israel es consistente con lo que hemos visto? Claramente una cuestión que es, si realmente… Pero fuerte para que te oigan todos. Ahí está el… Ajá. Un punto aquí es la gestión de la realidad, como bien pones ahí de título, es la clave. Porque evidentemente Israel sabe todo lo que está en abierto como información que estás dando y además tiene claves adicionales, quizás, en cuanto al fomento por parte del Departamento de Estado americano durante los años previos al 7 de octubre, en el que se fomentó la división en Israel, con todas las manifestaciones que hubo en Kaplan, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gobernante israelí al que le toque, en este caso a Netanyahu, tiene que gestionar esa realidad y tiene que tener en cuenta que tiene una relación especial con Israel, con Estados Unidos hasta cierto punto, porque del otro lado tienes una relación especial entre Estados Unidos y Qatar, que como bien dices es el bebé o el ojo derecho en este caso, ¿no? Todo lo que estás diciendo tiene una profundidad que llega hasta a un elemento polémico, porque evidentemente a ninguno de nosotros nos hace ninguna gracia que nos cambien la silla y estamos todos un poco… Y eso no quiere decir que no tengas razón, porque todo lo que has expuesto yo estoy de acuerdo al 99%. Pues son hechos. Sí, son hechos irrefutables que no se ha dejado a Israel vencer. Se ha dejado que Israel, por supuesto, se defienda, cosa que en otros momentos de otras administraciones, como la propia administración de Obama, no le dejaba a Israel ni defenderse. Yo creo que ahí nos metemos en problemas de definiciones, David, porque si no dejas que Israel gane sus guerras, no estás dejando que se defienda. Estoy de acuerdo también con lo que estás diciendo, porque al final hay que terminar de ganar las guerras. Pero que es muy incómodo. Esto es una verdad muy incómoda que estás tratando y, sinceramente, es difícil refutar hechos. Y yo los invitaría a que amplíen
vean esto con un lente muy amplio, porque obviamente por la presentación que acabo de hacer, ustedes están tratando de razonar sobre lo que acaba de suceder en los últimos 2 años, pero deberían de preguntarse por qué sucedió el proceso de Oslo, in the first place. No, pero es que regresamos a tu pregunta, porque cuando se hizo el proceso de Oslo, ¿ustedes saben cuál fue el margen de votos a favor en la Knesset para aprobar Oslo II? 1995, ¿no? Este es un dato que, porfa, que no se les olvide. El margen de votos a favor de Oslo II, que ya echó a andar el proceso de Oslo, fue de 1 voto. 1 voto. Ahora, con ese dato de trasfondo, imagínense qué hubiera sucedido si en 1991, que es cuando empezó la presión muy fuerte sobre Yitzhak Shamir para que fuera a la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, que es donde se arma el proceso de Oslo, ¿okay? Ahí es donde empieza todo. Si Yitzhak Shamir, sujeto a esta presión, hubiera dicho, bueno, convoco una rueda de prensa en vivo, porque pues, cuando el primer ministro de Israel convoca una rueda de prensa en vivo para hablar, para dar un anuncio importante sobre el conflicto árabe-israelí, se presenta todo el mundo. El conflicto árabe-israelí es noticia de primera plana en todos los diarios del mundo los 365 días del año. Entonces, tenemos la certeza de que si el primer ministro israelí convoca una rueda de prensa en vivo, ahí van a estar todos. Y no se puede editar, están transmitiendo en vivo. Y entonces Yitzhak Shamir les dice, me están presionando para que yo vaya a la Conferencia de Paz de Madrid a negociar con OLP Fatah. Porque en ese entonces todavía era un tabú de la política israelí, que no se podía tener ninguna conversación con OLP Fatah. Era un tabú sagrado de la política israelí. Entonces, gramáticamente, Yitzhak Shamir estaba cubierto desde el punto de vista de la política israelí. Y también estaba cubierto desde el punto de vista de la gramática occidental, porque lo que les debió haber dicho en esa conferencia de prensa, que nunca sucedió, es, me están presionando para que yo negocie con OLP Fatah, y eso no va a suceder ahorita y no va a suceder nunca. Porque OLP Fatah es una creación de Haj Amin al-Husseini, que es el verdugo nazi del pueblo judío europeo, es el que nos estuvo exterminando en campos de muerte en Europa, y él es el creador de Al-Fatah, que es la organización que quieren meter a Israel. Y eso no lo vamos a permitir. Y en ese momento, toda la narrativa se voltea, porque en aquel entonces no estaba el antisemitismo como está ahorita. Y multitudes de occidentales hubieran dicho, bueno, pero qué barbaridad, ¿cómo que quieren meter a los descendientes de la solución final al Estado judío, a territorio militarmente estratégico del Estado judío? Ahí se hubiera acabado el proceso de Oslo. Y Yitzhak Shamir sabía que era Al-Fatah, siempre lo ha sabido. Todos los gobernantes de Israel siempre lo han sabido. Entonces la pregunta es, si era tan fácil derrotar el proceso de Oslo, ¿por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta. Entonces, y una vez que procesas esa pregunta, ya lo que está sucediendo en los últimos 2 años ya lo pones en contexto. O sea, porque vienen haciendo esto desde hace años los gobernantes de Israel. ¿Tú sabes quién fue con Yitzhak Shamir a la Conferencia de Paz de Madrid? Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, el presunto opositor del proceso de Oslo. Puro cuento. Él es el que lo echó a andar. En aquel entonces, el ministro de Relaciones Exteriores israelíes era un señor David Levy. Y David Levy y Yitzhak Shamir no se entendían, porque ya ven que estos gobiernos de coalición siempre tienen gente de bandos opuestos trabajando juntos en el gobierno de Israel, entonces no se querían nada, y además David Levy no hablaba inglés. Entonces, Shamir se llevó a Benjamín Netanyahu, que habla perfecto inglés, a la Conferencia de Paz de Madrid, y fue Benjamín Netanyahu el que violó por primera vez el tabú sagrado de la política israelí y se puso a negociar con OLP Fatah.
y de las negociaciones de Benjamín Netanyahu en Madrid en 91, se desprende la plataforma del proceso de Oslo que se firma 2 años después. Vayan a leer La cueva de Platón, porque lo que están sintiendo ahorita son ganas de regresarse a la cueva. Eso es lo que están sintiendo. Son ganas de regresarse al modelo de realidad que les habían vendido, porque lo que yo les estoy vendiendo está horrible. Pero no se hagan bolas, porque defender al pueblo judío y garantizar la supervivencia del pueblo judío requiere que abandonemos la locura. Tenemos que usar la razón. Tenemos que ver el mundo como es. Tenemos que ver la estructura que produce grandes matanzas de judíos cada siglo. Y cuando yo les vengo a decir, aquí están unos datos que no conocían y que ponen de cabeza la interpretación geopolítica que ustedes tenían, la responsabilidad moral que tenemos todos, ustedes y yo, es de cambiar el modelo geopolítico que tenemos en la cabeza para que sí podamos defender al pueblo judío. Porque no se puede defender al pueblo judío de un enemigo que ni siquiera reconocemos. Y les voy a dar un dato, nada más para acabar de bañarlos en realidad. Esto que ustedes tienen en pantalla es un libro que escribió el historiador Christopher Simpson, que es uno de los académicos más importantes de la civilización occidental. El libro se llama Blowback. Se publicó en 1988, hace un mundo de tiempo. Y lo que documentó Christopher Simpson es que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de inteligencia de Estados Unidos, lo que llamamos la Agencia Central de Inteligencia, se creó absorbiendo todo el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler en Europa Oriental. Estamos hablando no de unos cuantos nazis para construir cohetes para la NASA. Eso es otra cosa, se llama Operation Paperclip. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la absorción de por lo menos decenas de miles de nazis de una cosa que se llamaba Fremde Heer Ost, dirigida por el general Reinhard Gehlen, que era el sistema de inteligencia de los ejércitos orientales de Hitler, donde se hicieron las peores cochinadas de la guerra. Reinhard Gehlen lo tenían detenido los militares estadounidenses al final de la guerra, y Gehlen les dijo, oigan, si ustedes quieren yo les puedo recrear todo el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler. Ah, ¿cómo no? Y lo recrearon, no solamente Fremde Heer Ost, sino también muchísimos oficiales de la SS fueron absorbidos, y con eso se creó la CIA. Ahora, igual y les estamos mintiendo, Christopher Simpson y yo, ¿será que lo inventó? Lo siento mucho, pero no. Christopher Simpson documentó esto con documentos obtenidos gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense. Por supuesto, le echaron plumón negro a muchísimos de estos documentos, pero aún con eso, aún con el goteo que le llegó a Christopher Simpson, pudo establecer esto. Pues claro que los espías gringos armaron el proceso de Oslo. Pues sí, son los mismísimos nazis. Son los nazis alemanes, no es metáfora, son los mismos. Y el proceso de Oslo se diseñó en la CIA. El autor de la idea del proceso de Oslo es un señor que se llamaba Graham Fuller, que era un agente de la CIA, y lo propuso en una publicación de RAND, que es un think tank del Pentágono. De ahí salió el proceso de Oslo, de los nazis. ¿Y qué hace el proceso de Oslo? Mete a Al-Fatah, creada por el verdugo nazi del pueblo judío, a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Despierten. Despierten. Esta es la estructura que asesina al pueblo judío. ¿Y qué creen? Si lo decimos en voz alta, si lo decimos todos en voz alta, si informamos a todos los occidentales, a todos los israelíes, a todos los judíos de la diáspora, no lo van a poder hacer. Por eso administran nuestra realidad. Entonces, no se asusten de absorber esta realidad. Esta es la realidad que los defiende. Para poderlos matar, la estructura que los asesina tiene que representar el mundo de cabeza. Tiene que decir que los que cometen genocidio son ustedes. Tienen que decir que OLP Fatah firmó la paz. Tienen que decir un mundo de mentiras para poder armar toda la estructura que los asesina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir esto. Tenemos que comunicarle esto al mundo entero, y eso cuesta dinero. Entonces hagan su donación a la página. Cuando vayan al
al QR, ahí van a ver el botón de la donación. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos sus recursos para informar a todo Occidente, porque si informamos a todo Occidente, como debió haber hecho Yitzhak Shamir en 1991, podemos interrumpir este proceso. Y si los informamos bien, porque el mensaje final, el más importante de todos, para que los occidentales maduren y trasciendan este antisemitismo con el cual los educan cada generación, lo que ellos tienen que entender, los Goyim, es que la defensa del pueblo judío es su propia autodefensa. El patrón histórico es clarísimo. Cada vez que se organiza una gran matanza de judíos, todos los occidentales somos esclavizados y a muchos de nosotros nos matan. Además, lo estamos viendo con los yihadistas, lo vimos con los nazis, lo vimos con los boyardos rusos, con la Inquisición católica, con los antiguos grecorromanos, con los antiguos greco-macedonios. Siempre los que están organizando enormes matanzas de judíos están esclavizando a todos los occidentales. Entonces, una vez que a los occidentales les caiga ese 20, como decimos en México, la ficha, cuando les caiga la ficha, los vamos a poder reclutar a todos para defender al pueblo judío, porque por caridad no los van a defender, eso ya está demostrado. Los tienen que defender por interés propio, por autodefensa. Entonces, una vez que ese argumento se comunique, estamos del otro lado, pero se tiene que hacer. Y no se va a lograr si nos aferramos a esta realidad que los antisemitas nos metieron a la cabeza. No defiendan eso. Eso es colaborar con el enemigo. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Cómo estamos de tiempo? Sentí que me venías a decir que se nos había acabado, por eso dije muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Acá hay micrófono y luego acá. Uno acá y luego acá. Ah, ok, perdón, es al revés. ¿Cómo ve? Voy a ser muy breve. Sí. El Estado, Qatar es un Estado terrorista para mí porque financia... Es que no está el micrófono prendido. O sea, Qatar es un Estado terrorista porque financia lo que ha dicho usted. ¿Cómo ver el doble lenguaje del presidente Trump, que es cínico e hipócrita? ¿Usted cree que va a haber alguna vez, de una puñetera vez, paz si la Autoridad Nacional Palestina reconoce al Estado de Israel cuando ha habido varios procesos de paz para intentar reconocer a Israel como país? ¿Está usted refiriéndose, por ejemplo, a los acuerdos de Abraham, este tipo de cosas? En general. A ver, se da mucha oportunidad a los palestinos, porque eso está ya muy trillado, para que reconocer al Estado de Israel. ¿Usted cree que habrá alguna posibilidad de una puñetera vez de reconocer, porque aquí ya 5 o 6 veces, proceso habrá lo que usted quiera, sí. Todos los ministros israelitas. Sí. ¿Usted cree alguna puñetera vez, alguna vez, para que reconozcan los palestinos, porque son burros, son cuadrados, de reconocer al Estado de Israel como nación? No, es que lo que yo estoy tratando de comunicarles es que todo esto es un teatro. No hay palestinos. No reconocen. Pero es que eso no tiene ninguna importancia. Ninguna. Ese es el teatro que nos han construido. Entonces, Palestina no existe, no hay palestinos. Pero la autoridad palestina es ficticio. Además, la autoridad palestina son unos títeres, se les financia todo eso. Bueno, así es. Y tenemos, por aquí creo que tengo el... Ah, por cierto, me faltó enseñarles esto. ¿Cómo dije? ¿Cómo dijo? Que no reconocen al Estado de Israel. No, pero es que Siempre lo mismo. el asunto del reconocimiento del Estado de Israel es un teatro. Entonces, no se hizo una negociación con OLP Fatah para producir un proceso que nos llevara a la paz. Estamos viviendo en un mundo orwelliano. Entonces, todas las palabras que tienen un significado importante han sido invertidas. Entonces, el proceso de paz es un proceso de guerra, es un proceso de genocidio. Estamos viviendo en un mundo donde la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza, un hombre es una mujer. Todo está invertido, estamos viviendo en un mundo orwelliano. ¿Okay? George Orwell, de hecho, George Orwell era costumbrista.
La gente cree que George Orwell era un autor de ciencia ficción que estaba explicando lo que él temía que iba a suceder. No, George Orwell entendía lo que yo les estoy explicando. Lo que pasa es que él lo explicó con una alegoría porque creía que no iba a poder publicar su libro de otra manera. Y tenía algo de razón, porque el libro anterior en el que nos trató de advertir, que se llama La Granja, Animal Farm, de milagro lo pudo publicar en un tiraje chiquititito porque todo el mundo se lo rechazaba. Entonces, cuando quiso explicar lo que estaba sucediendo en todo Occidente, es que escribió 1984 como una alegoría que parece ser una crítica del comunismo, pero en realidad está hablando del sistema que ya había sido impuesto sobre nosotros. Entonces, esto del reconocimiento es un teatro, no hay ni siquiera que ponerle atención a eso. No va a haber reconocimiento y la estructura que produce estas grandes matanzas de judíos no se va a detener. Eso es lo que tienen que entender. Cada vez que sucede una gran matanza de judíos, los judíos dicen, bueno, ya terminó y qué bueno, ya fue la última. No, señor. No, señor. Esta estructura no se va a detener porque es una estructura transhistórica que entiende, esto también es muy importante, qué bueno que tengo oportunidad de decirles esto. Los que organizan las grandes matanzas de judíos entienden que para poder esclavizarme a mí, tienen que matarlos a ustedes. Ellos entienden eso. Por eso, las grandes matanzas de judíos se acompañan de la esclavitud de todos los goyim. Porque para eso son las grandes matanzas de judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se organiza alrededor de una revuelta de esclavos. Esa es la historia del Éxodo. De ahí sale la ley de Moisés, de una revuelta de esclavos. Entonces, la ley de Moisés es la ley de los esclavos liberados. Está diseñada para producir una sociedad utópica donde no se oprime a nadie. Entonces, la gente que nos quiere esclavizar a todos, desde la antigüedad, entiende que para esclavizarnos a todos, lo primero que tienen que hacer es derrotar al pueblo judío. ¿Ok? Entonces, ellos no se van a detener, porque el objetivo de esta estructura es esclavizarnos a todos. Y por eso están financiando el yihadismo. Les quería yo mostrar el libro de Enrique Pressburger, que es colaborador nuestro en... Esto se los quería enseñar para que vean cómo funciona la administración de la realidad, porque es muy interesante. Cuando Christopher Simpson publicó su libro en 1988, esto fue lo que hizo el Washington Post. Fíjense lo que dijo el Washington Post. Ya no es necesario ni posible negar el hecho. El gobierno de Estados Unidos reclutó sistemática y deliberadamente a miles de nazis activos. Los rescató, los contrató y los aprovechó. Nadie está disputando lo que documentó Christopher Simpson. Esto fue lo que escribió el Washington Post. Pero ustedes no se enteraron. Y la pregunta es obvia. Si el Washington Post publicó eso, ¿cómo es que no nos enteramos? Es que no lo publicaron en la primera plana. Lo publicaron en la página X11. Francisco. En una reseña del libro. Esto nunca apareció en la primera plana, nadie se enteró. ¿Ok? David. Un comentario, porque estás generando en mí una sensación que quiero compartir porque quizás no soy el único. Mira. Sí, bueno, es 30 segundos, perdóname, solo son 30 segundos. Mira, si todo el mundo es culpable, nadie es culpable. Sí. Y no puede ser. ¿Todo el mundo no puede ser culpable? No, te explico por qué no. Primero, hay matices en lo que estamos hablando. Por supuesto que se sabe que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechó el conocimiento como vencedor en una situación de Guerra Fría para quedarse con toda una serie de activos nazis por el mundo. Científicos, colaboradores también en cuanto a inteligencia, etc. Eso se sabe. Tú has hecho un trabajo, y otras personas, excepcional en traerlo para hablar de una serie de elementos del pecado original que tienen estas agencias que no siempre viven en la realidad que a nosotros nos gustaría que vivieran desde un punto de vista moral y ético. Vale. Segundo punto. Cuando hablas, por ejemplo, de Yitzhak Shamir como primer ministro, que no es nada sospechoso de no haber sido un sionista increíble, estamos hablando de una gestión de una realidad
que era también entrar en procesos de paz. Los gobernantes en situaciones de guerra naturalmente tienen la obligación de buscar la paz y cuando te tienes que sentar a negociar la paz, la haces con tus enemigos. Entonces, lo único que quiero decir es que solo hay que fijarse, por ejemplo, en lo que ocurre hoy en día en Venezuela, con las decisiones que Estados Unidos está tomando y que son muy relevantes a esto, porque todos hubiésemos preferido que María Corina llegara al poder de manera inmediata, ¿ok? Y sería otra cosa. Pero Estados Unidos está haciendo una cosa según su realpolitik y sus intereses, y eso es parte de la realidad en la que nos metemos. Entonces, yo no creo que todo el mundo sea igual de malo y creo que hay priorizaciones de intereses y, por supuesto, que la realpolitik de Estados Unidos no siempre es como queremos. Ok, entonces pero de ahí no les pondría a todos en el campo de los enemigos. Okay. Y todo esto. Está bien, está bien. Este marco conceptual es uno que se utiliza muchísimo en las universidades de Occidente y tiene la siguiente estructura. No, los gobernantes no son malos, yo voy a suponer que no son malos, por lo tanto debe haber habido una buena razón para absorber a los nazis. No me dijiste cuál. Solamente estás suponiendo que había una buena razón. La Unión Soviética y la Guerra Fría. Tú puedes combatir el comunismo con democracia. No hay ninguna regla que dice que para vencer a los comunistas tienes que utilizar nazis. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y a lo que se dedicaron los estadounidenses durante toda la Guerra Fría fue a destruir democracias. Destruyeron la democracia iraní, destruyeron la democracia guatemalteca, crearon un sistema que se llamaba Operación Cóndor para destruir la democracia en todo Sudamérica, destruyeron la democracia yugoslava. En fin, esto no hay ninguna evidencia que yo pueda ver de que Estados Unidos consistentemente está interesado en producir democracia. Entonces, sí estaban combatiendo la Unión Soviética, pero no la estaban combatiendo con democracia. Está bien. Bueno, eso se vale no estar de acuerdo. Hola. Sí. Funciona así. Supongamos que en la charla está Dios. Sí. Está por aquí, ha escuchado de la charla y dice, voy a volver un año atrás. Sí. Al 20 de enero, cuando asumió Trump. Y dice, no asume Trump. El nuevo presidente de los Estados Unidos de América se llama Francisco Hill White. Y asumes tú el 20 de enero del año pasado. ¿Qué haría yo? ¿Qué harías y qué serían las consecuencias de tus actos en Medio Oriente? Bueno, lo primero que haría sería secar los ríos de dinero que se envían desde Occidente a los yihadistas. Yo los invito a que lean, déjenme ver si lo tengo aquí. Ahí está. Este es el libro de Enrique Pressburger, que es colaborador nuestro en Management of Reality. Es un libro muy importante. Son puros datos estadísticos, y lo que demuestra Pressburger es que la gran mayoría de los dineros que van a sostener los esfuerzos yihadistas en todo el mundo vienen de Occidente. Vienen de Estados Unidos, de Europa. Bueno, es que una vez que dejas de financiar el yihadismo, militarmente ya no tienes que hacer tanto. O sea, el yihadismo es una producción occidental. ¿No has visto que Irán se está colapsando solo? O sea, en el momento en que se secan los ríos de dinero que sostienen a estas organizaciones yihadistas, se van a marchitar. Bueno, si fuera necesario reprimir a yihadistas en algún lado, también lo haría, por supuesto. La gente que quiere exterminar a sus vecinos no tiene ningún derecho de vivir, por supuesto que no. Esos son asesinos en masa. Y a esa gente, pues la tienes que combatir, no hay ningún remedio. Por supuesto que lo haría. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Que es 2 segundos, acá estoy. Sí. Cuando hablamos en algún momento de la inteligencia israelí, que si lo sabes tú, obviamente lo debes saber la inteligencia israelí. Claro. ¿Crees tú que hay alguna complicidad en alguna parte del gobierno o de alguna estructura israelí? Bueno, yo te lo pondría así. Porque yo creo que tenemos que razonar siempre desde lo que está establecido. Entonces, dado que está establecido que la inteligencia estadounidense fue creada absorbiendo la inteligencia nazi alemana, y dado que está documentado, más bien está explícitamente estipulado
en la ley que creó la CIA, que creó a la CIA, que es la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Ahí está estipulado que el objetivo de la CIA son las operaciones encubiertas, principalmente, es donde más dinero se gastan, las operaciones clandestinas. Y también está estipulado en blanco y negro que las operaciones clandestinas son para corromper los procesos políticos, mediáticos, financieros, etcétera, de los países extranjeros. Y el presupuesto con el que cuenta la CIA, es decir, los nazis, para este tipo de operaciones es, para efectos prácticos, infinito, porque el presupuesto de la CIA es un secreto de Estado y el Tesoro de Estados Unidos es la concentración de dinero más grande de la historia. Entonces, con ese dinero, con el permiso legal de corromper otros países que te da la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de 47, pues si tú eres los nazis alemanes, ¿qué es lo que quieres hacer? Quieres destruir judíos. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer? Corromper los gobernantes del Estado judío. Si tú corrompes a los gobernantes del Estado judío, te va a salir mucho más fácil el esfuerzo de destruir a los judíos. Entonces, en mi opinión, la agencia de inteligencia formada por decenas de miles de nazis que puede gastar en secreto el dinero de Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo? Corromper el gobierno de Israel. Francisco, perdóname, tenemos que terminar. Perfecto. Bueno, pues los dejo con esa idea. Gracias por venir. Hasta luego.